En esta prueba de escritorio se nos plantea la siguiente situación. Una empresa le paga a sus empleados con base en las horas trabajadas en la semana. Para esto se registran los días que laboró y las horas de cada día. Realice un algoritmo para determinar el sueldo semanal de X trabajadores y además calcule cuánto pagó la empresa por los X trabajadores. Represéntelo mediante diagrama de flujo, código y diagrama NS, utilizando el ciclo apropiado. Listo, para hacer esto, primero que todo, debo obviamente inicializar las variables. Entonces voy a definir número de empleados, suma horas de la semana y días laborados como entero, y defino horas trabajadas, pago por hora y sueldo semanal como real. Acá en esta parte inicializo las variables y luego acá se me pide que ingrese el número de los empleados que voy a ingresar. Luego acá inicia el primer ciclo para, que dice ahí inicialícelo en 1, llévele 1 hasta el número de empleados. Este número de empleados depende de lo que yo haya agregado acá. Entonces i va a ir hasta el número de empleados. Entonces si yo en número de empleados agregué 5, entonces i va a ser todo eso hasta que llegue a 5, que fue lo que agregué acá. Luego cuando el ciclo empiece va a ser lo siguiente: escriba, dice que escriba, que ingrese los días laborados por empleado, y este i significa la posición o la ronda, por así decirlo, la vuelta en la que va el ciclo para. Entonces en la primera vuelta me va a decir ingrese los días laborados por el empleado 1. Cuando i esté en 2, entonces me va a decir ingrese los días laborados por el empleado 2. Cuando i esté en 3, me va a decir ingrese los días laborados por el empleado 3, y así consecutivamente hasta que de nuevo este primer ciclo llegue a números de empleados. Bueno, entonces me va a pedir acá los días laborados, me va a pedir el pago por hora de esos trabajadores, y luego va a empezar otro ciclo para, que dice para x inicialícelo en 1 hasta días laborados. De nuevo esto es igual a este primer ciclo para, que x va a ir hasta días laborados, hasta lo que yo haya agregado acá. Entonces si en días laborados yo agregué 3, entonces x va a ser eso hasta que llegue a 3, a días laborados. Entonces cuando necesitas que x llegue a días laborados va a ser lo siguiente: me va a decir ingrese las horas trabajadas en el día número x, de nuevo como acá en esta parte. Me va a decir cuando x esté en 1, me va a decir ingrese los días las horas trabajadas en el día 1. Cuando x esté en 2, me va a decir ingrese las horas trabajadas en el día 2, y así consecutivamente hasta que termine el ciclo. Va a pedir pues las horas que se trabajaron ese día, y va a hacer este acumulador que es hora semanal, suma hora semana, que en este momento está en 0, más las horas trabajadas, que son estas. Entonces va a ir sumando lo que se agrega en cada vuelta. Entonces si en la primera vuelta pues va a estar en 0, entonces cuando yo ya agregue acá un valor en horas trabajadas se le va a sumar acá. La segunda vuelta, suma hora semana, va a tener el valor de la primera vuelta. Entonces por ejemplo, si en la primera vuelta yo acá en horas trabajadas agregué 5, entonces suma hora semana va a pasar de estar en 0 a 5. Y en la segunda vuelta, digamos que yo agregué horas trabajadas 6, entonces ahora semana que está en 5, ahora va a estar se le va a sumar 6 de la segunda vuelta y va a estar en 11. Entonces en la tercera vuelta, en horas trabajadas agrego 10, por así decirlo. Entonces suma hora semana que está en este momento en 11, se le va a sumar esos 10 para un total de 21. Y así consecutivamente pues hasta que este ciclo termine. Cuando termine va a ser lo siguiente: va a ser un acumulador también del sueldo semanal, que toma la suma de las horas, esta variable, lo que lleve ahí, por el pago de hora, lo que se le pague por hora a ese trabajador, lo que agregue acá. Luego me va a mostrar el siguiente mensaje: el sueldo del trabajador y, o sea, de la posición que vaya ese ciclo, es sueldo semanal, que es lo que se calcula acá. Y luego va a ser el total pago. Acá total pago lo voy a definir como un número entero también.
y lo voy a inicializar también en 0. Bueno, entonces total pago va a ser total pago, que en la primera vuelta va a estar en 0 más el sueldo semanal. Luego en la segunda vuelta total pago va a estar en lo que haya tenido sueldo semanal en la primera vuelta más lo que sueldo semanal tenga en la segunda vuelta, y así consecutivamente hasta que termine este primer ciclo para. Luego cuando termine ese primer ciclo cuando termina ya todo esto, me va a mostrar ese resumen. El total que la empresa le pagó a todos los empleados fue total pago, el valor que tenga total pago ahí. Listo, entonces voy a hacer el paso a paso. Dale un poco la velocidad. Primero define variables, las inicializa, me pide que ingrese números de empleados, digamos que son, no sé, 2 empleados apenas, es una empresa pequeña, entonces inicia pues primero el primer ciclo, que de nuevo, el primer ciclo va a ir, está en 1 y va a ir hasta número de empleados, que en este momento, como se va a mostrar acá, está en 2. Lo voy a pausar para que se pueda mostrar el valor. Entonces primero debo agregar el valor, entonces digamos que el empleado número 1 laboró 3 días. Ahora sí se le va a pagar un total de 5.000 por hora. Ahora lo que quería explicar antes, y está en 1 en ese momento, y va a ir hasta números de empleados, que en ese momento están 2. Entonces cuando i llegue a 2 va a hacer una última evaluación de eso y va a parar. Voy a continuar. Entonces me pide que ingrese las horas que trabajó el trabajador número 1 en el día 1. Digamos que trabajó 8 horas. En el segundo día trabajó 9 horas. Y en el tercer día, digámosle que trabajó 4 horas. Voy a pausar el código, la prueba de escritorio, para explicar de nuevo eso. Como X está en 1, va a ser hasta días labor. Como en días labor, acá yo agregué 3, entonces día labor en ese momento está en 3. Entonces ese ciclo va a ser todo eso, lo que está acá, hasta que X llegue a 3. Entonces continúo. Ya como llegó a 3, termina ese ciclo para hacer ese acumulador y me muestra cuánto se le debe pagar al trabajador número 1, que son 105.000. Luego me pide el empleado 2 y sería el último, porque solo son 2 empleados. Digamos que el empleado 2 lo trabajó 2 días. Se le paga por día, digamos que a este trabajo se le pagan 10.000 por hora. En el primer día trabajó, digamos que le X 5 horas. Y en el segundo día, digamos que trabajó 6 horas. De nuevo ya terminó este ciclo porque ya llegó a días labor. Me muestra cuánto se le debe pagar al trabajador y cómo, voy a pulsarlo acá, cómo ese primer ciclo inició en 1 y ahora ya llegó a 2. Sí, ya llegó a 2, y entonces ya termina su ciclo. Y ahora me va a mostrar el resumen, el último resumen, que este último resumen es el que me dice cuánto se le paga, cuánto pagó la empresa a todos sus empleados. Entonces dice el total que la empresa le pagó a todos los empleados fue de 425.000, y ahí termina el código.